buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy les voy a explicar acerca de la importancia de la molécula del agua para el ser humano. A grandes rasgos, en esta exposición hablaremos acerca del funcionamiento, acerca de las enfermedades que puede desencadenar una deshidratación y acerca del por qué es tan importante el agua para el ser humano o para nuestro organismo, entre muchas otras cuestiones. El día de hoy tengo el gusto de presentar a Arismendi Valdés Casey Guadalupe, García Hernández María Fernanda, Hernández García Carla Ibet y Martínez Peña Angie Fernanda, al igual que un servidor, Enríquez Castillo Gael Emiliano. Hola, buenos días, mi nombre es Casey Guadalupe Arismendi Valdés y hoy voy a hablar sobre qué es el agua y su estructura. Bueno, primero que nada debemos entender que es una sustancia cuyas moléculas están conformadas por un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Este es un líquido inodoro, incoloro e insípido que se pueden encontrar en los ríos, arroyos y en los océanos. Y este consta de 3 estados de la materia, que es el estado sólido, líquido y gaseoso. Esta molécula de agua es muy importante para nosotros los seres vivos, ya que pues esta ayuda a cumplir nuestras necesidades como hidratarnos, entre otras cosas. Y esta es una molécula inorgánica y que conforma un 95% en los seres vivos. Y esta cubre 3/4 partes en la Tierra. Bueno, ahora tenemos lo que es la estructura del agua, como ya he mencionado. Esta está formada por 2 elementos, que es 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Estos átomos están unidos por enlaces covalentes. Este posee electrones y protones. Por otro lado, el oxígeno, por así decirlo, arrastra a electrones fuera del núcleo del hidrógeno, dejando a estos núcleos con una pequeña carga positiva neta. También el oxígeno, cuando este átomo se encuentra con un exceso de densidad de los electrones, este posee a crear regiones débilmente con cargas negativas en los otros 2 vértices de teatrado imaginario. También tenemos que la distribución de los átomos y el alto valor de la electronegatividad del oxígeno, esta genera un dipolo que determina la polaridad del agua, si es un solvente universal o un conductor o un buen conductor. Y luego tenemos por último, lo que es el puente de hidrógeno, que estas generalmente son interacciones débiles que se forman entre un hidrógeno con una carga parcialmente positiva y con un átomo electronegativo, como el oxígeno. Cuando la fuerza de atracción que forma entre ellas, un enlace se le conoce como lo que estamos hablando, un puente de hidrógeno. También, por otro lado, tenemos que en el agua los puentes de hidrógeno se forman entre un vértice positivo de la molécula de agua con el vértice positivo de la otra. Bueno, esto sería todo por mi parte. Los dejo con mi siguiente compañero. A ciencia cierta, el agua cuenta con muchísimas características, yo diría que infinitas, ya que, como sabemos, el agua es uno de los recursos naturales más ocupados en el mundo, no nada más en nuestra casa. ¿Por qué digo en nuestra casa? Pues desde el momento de lavarnos las manos, tomar agua del botellón, lavar un carro, tener plantas, ocupamos el agua, al igual que para muchas otras funciones, al igual que para ingerirla, o sea, para beberla. Hay muchísimas características principales que les pudiéramos sacar al agua, pero el día de hoy quisimos sintetizarlas y simplemente agarrar las que nosotros consideramos más importantes, dentro de las cuales encontramos las siguientes. Reacción oxidativa o oxidación. Probablemente en algún momento de nuestra vida les ha tocado ver algún tornillo oxidado, les ha tocado ver algún tornillo oxidado, les ha tocado ver incluso un anillo, un arete, un pasamanos, un carro incluso, que se empezó a oxidar, o como aquí vemos un barco. Pero se han preguntado el por qué pasa eso.
Bueno, la oxidación es un proceso que, llamémoslo así, se acelera o que se lleva a cabo cuando se empieza a acumular la humedad. ¿Debido a qué se genera la humedad? Bueno, como todos sabemos, la humedad se genera a través del agua o se genera a consecuencia de la acumulación de agua. La oxidación es el proceso mediante el cual se combina el elemento del hierro con el oxígeno para dar paso a la formación de un compuesto que se llama óxido de hierro. ¿Qué es el óxido de hierro? Bueno, el óxido de hierro, vulgarmente hablando, o como nosotros le decimos los mexicanos, es lo que nosotros conocemos como, se llenó de óxido. Como cuando vemos un anillo, unas tijeras, o cuando vemos un barco, un carro, cuando vemos un arete, etcétera, que decimos, es que se oxidó. Bueno, lo que se formó ahí es óxido de hierro. Y nosotros generalmente le decimos, es que se llenó de óxido, o es que se oxidó. Y sí, es correcto. Al final del día no deja de ser una expresión que no se puede usar. Aquí, como vemos, que nos dice que el principal catalizador de la oxidación es el agua. Y sí, recordemos que, como les comentaba, la oxidación es un proceso que se acelera a través de la humedad, que genera la humedad, el agua. Otra de las principales características que nosotros vimos son los estados de agregación. Recordemos que el agua se puede encontrar principalmente en 3 estados de agregación, siendo el líquido el que mayormente predomina. ¿Qué quiere decir que mayormente predomina? El que podemos encontrar en mayor cantidad, es decir, en mayor parte. Como por ejemplo, cuando nos lavamos las manos, ¿en qué estado está? En estado líquido. Cuando bebemos agua, también en qué estado está? En estado líquido. Cuando regamos plantas, cuando lavamos carros, etc. Ahora vamos con el estado sólido. El estado sólido se presenta cuando el agua se encuentra a temperaturas de 0 grados centígrados o inferiores, es decir, cuando el agua se congela. Generalmente nos da un ejemplo muy claro de estado sólido del agua, es en forma de hielo. También tenemos el estado gaseoso. El estado gaseoso, probablemente si alguna vez hemos ayudado a nuestra mamá en la cocina a hacer un caldo o a cocer elotes, nos podemos dar cuenta que el agua a cierta temperatura, para ser exactos, a 100 grados centígrados o a temperaturas superiores, se empieza a evaporar. ¿Por qué pasa esto? Debido al proceso de ebullición. El proceso de ebullición es cuando el agua se empieza a transformar del estado líquido al estado gaseoso, generando vapor. Otro de los temas principales, otra de las características principales, es que el agua compone gran parte de la composición o es constituyente de gran parte de la composición de las células. Recordemos que las células son, digámoslo así, son soldados realmente importantes dentro de nuestro organismo que cumplen funciones vitales. Cada uno de estos soldaditos o de estos soldados que se encuentran dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo. Para ser exactos, las células están formadas, o su composición es del 70 al 80% de agua. Es decir, gran parte, más de la mitad de su composición es totalmente agua. Por eso es realmente importante cuidar, mantenernos hidratados y evitar cualquier tipo de deshidratación que se pueda generar. Como vemos el cuadro rojo que nos dice, cualquier célula, es decir, cual sea la célula, que no contenga agua o que sus niveles de agua estén mal, puede llegar a morir. ¿Qué pasa si una célula muere o muere una cantidad considerable de células? Bueno, se pueden llegar a desencadenar una serie de enfermedades que pueden llegar a desencadenar cosas peores, como enfermedades crónicas, enfermedades a largo plazo, entre muchas otras cuestiones. ¿Qué quiere decir que el agua es una moderadora del clima? O modifica el clima, modera el clima, mejor dicho, regula el clima. Lo que quiere decir la regulación del clima a través del agua es que no es si alguna vez hayan ido a un río, a una laguna, a un lago, a un mar. No sé si se han dado cuenta, sobre todo cuando van a un lago, que alrededor de ese lago viven cierto tipo de animales que a lo mejor en una ciudad no ven, como por ejemplo ardillas de cierto tipo, osos de cierto tipo, peces de cierto tipo. Bueno, lo que hace el agua, o el lago mejor dicho, es que a través del agua regula la temperatura alrededor, es decir, en su entorno. ¿Qué quiere decir? Regula la temperatura para que puedan habitar cierto tipo de especies. Es decir, crea como un microecosistema, es decir, crea un ecosistema a su alrededor o en su entorno. De esta manera, obviamente, permite la vida o el hábitat de cierto tipo de especies, como les mencionaba, ardillas, osos, entre muchas otras especies. Es decir, a grandes rasgos, regula su entorno, regula el clima alrededor de su entorno. El organismo, como les mencionaba, es realmente importante que nosotros cuidemos los niveles de agua que se encuentran dentro de nuestro organismo, ya que a través y gracias al agua es que se pueden llevar a cabo funciones vitales. Como les mencionaba, el agua está dentro de la composición de las células en un gran porcentaje.
Las células son aquellas, digamos, soldaditos que nos permiten cumplir funciones vitales como la respiración, la circulación y la digestión, entre muchas otras cosas. Van a preguntarse, ¿de qué manera se distribuye el agua en el organismo? Pues a ciencia cierta el agua se distribuye de la siguiente manera. En los ojos se encuentra un 95%, en el corazón un 75%, en el cerebro un 75%, pulmones 85%, riñones 83%, intestinos 75%. Al igual tenemos que las articulaciones cuentan con 94%, la piel 71%, sangre 79%, los dientes son 10%, los músculos son 73% y los huesos son 22%. A grandes rasgos, nuestro cuerpo o nuestro organismo cuenta gran parte de él, o la composición de nuestro organismo, es prácticamente agua. Como vemos en el cuadro, 2/3 partes, es decir, alrededor de un 60-75% de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, está compuesto por agua. Pues es realmente importante mantenerlo hidratado de manera correcta y sobre todo evitar a toda costa una deshidratación, ya que esto puede traer enfermedades muy graves, incluso no graves, pero puede generar problemas dentro de nuestro organismo. Igual recordemos que el agua permite que se cumplan funciones vitales, como el transporte de nutrientes, el transporte del oxígeno, entre muchas otras funciones vitales que el agua ayuda a que se lleven a cabo. Por eso es importante mantenerlo, en buenos niveles, sobre todo evitar a toda costa una deshidratación. A continuación les explicaremos las funciones en el organismo por parte de mi compañera Carla. Gracias. Mi nombre es Carla Ivette Hernández Rivera y soy del grupo de sexto E. Voy a hablar sobre las funciones que tiene la molécula del agua en nuestro organismo. Como ya sabemos, pues este líquido es vital y necesario para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Algunas de sus funciones, por ejemplo, en el cabello, en la piel o en las uñas, es que una hidratación suficiente hace que permanezcan sanos y más estéticos. También trata cicatrices, acné y arrugas. Alerta al cerebro. La hidratación hace que el cerebro se encuentre activo, alerta y tenga un mayor rendimiento. Al consumir este líquido hay menor probabilidad de padecer problemas respiratorios, ya que cuando consumimos agua hidratamos las mucosas, la garganta, los bronquios y los pulmones. También protege las articulaciones y los músculos estarán lubricados y funcionarán correctamente, evitando lesiones y fatigas. Ayuda a distintos órganos y sistemas, ya que favorece el correcto funcionamiento del hígado, los riñones, el sistema inmunológico y digestivo. También el agua sirve como transporte, ya que nos ayuda a que la sangre se transporte oxígeno y el nivel de energía aumenta cuando está hidratado. Ayuda a regular el pH, ya que actúa como protector. Ayuda a mantener los niveles adecuados de acidez en el cuerpo y retarda los procesos de envejecimiento, ya que si tenemos un nivel de pH desadecuado, pues habría ciertos problemas en nuestro organismo. También este líquido ayuda a perder peso, ya que al ingerirlo inconscientemente manda una señal al cerebro de saciedad. El agua es el elemento principal en la mayor parte del cuerpo, ya que es necesaria para el cerebro, pues fabrica hormonas y neurotransmisores. También transforma la comida en elementos necesarios para sobrevivir, como por ejemplo la digestión. Actúa como amortiguador para el cerebro y la médula espinal. También permite crecer y reproducir a las células del cuerpo, elimina los desechos del cuerpo, como por ejemplo principalmente en la orina. Y pues en conclusión, beber agua todos los días es muy importante para nuestro cuerpo y sobre todo para nuestra salud, ya que nos ayuda a mantenernos hidratados y al consumir este líquido vital, pues nos ayuda a que nuestro organismo haga lo necesario para mantenernos regulados y no padecer de ninguna enfermedad y tener buena salud.